Estamos de regreso en nuestro programa y tenemos contacto con España. Está con nosotros Elías Amor, economista, un conocedor del tema, y es que realmente a todos pues nos ha dejado asombrados las últimas noticias de todo lo que está sucediendo en respecto a la economía, con el dinero en nuestro país, esto del cero efectivo. Y hemos tenido que cruzar el océano y pues a la anuencia y al buen recaudo de Elías, pidiéndole ante todo públicamente disculpas por algunas demoras que han sido responsabilidad nuestra, pero nos ha concedido la oportunidad pues de aclararnos un poco a los que no avisoramos y no entendemos este tema porque lo vemos tan complicado, y nos va pues a poner en contexto. Don Elías, muy buenas noches y cuénteme, ¿qué es lo que está sucediendo realmente? Bueno, buenas noches y no se preocupen, muchas gracias por las explicaciones. No, el tema que ha surgido así como muy de sopetón es una cuestión de segundo orden. En sí es una cuestión de segundo orden. Lo que ha ocurrido ha sido que el Banco Central de Cuba, por la orden del régimen, ha publicado una resolución en la Gaceta Oficial que establece que a partir de ahora los cubanos, en general los actores económicos, solo podrán sacar en efectivo 5.000 pesos cubanos de sus cuentas corrientes. Y si quieren sacar más dinero, lo van a tener que hacer por medios electrónicos, en lo que se ha denominado por algunos como la bancarización de la economía cubana, pero yo creo que eso de bancarización es un término un poco aberrante, que no existe en la ciencia económica y que por tanto no tiene el valor ni el significado que nos merece la pena. De esa decisión tan sencilla del Banco Central de Cuba, cabe extraer dos consecuencias que yo creo que sí que vale la pena tener muy en cuenta. Apenas hace un año y medio, el límite que el gobierno había puesto era de 2.500 pesos, pero es verdad que no había luego obligación alguna de trabajar con dinero electrónico. Se podía sacar luego todo el demás dinero que uno necesitara a partir de esos 2.500. Por lo tanto, lo que ha hecho el gobierno, el Banco Central, es duplicar el dinero que se puede sacar. Y esta es una señal de alarma. ¿Por qué se duplica de 2.500 a 5.000 pesos? Pues porque la inflación en Cuba está obligando a pagar un precio muy elevado por los productos. Las cosas que valían 100 hace un año y medio ahora valen 200. Por lo tanto, la necesidad de dinerario, de efectivo para poder comprar es muy grande y se compra lo mismo o menos, lo cual implica que el dinero desaparece. Desaparece porque hace falta para poder acceder a un nivel de bienes y de servicios similar o inferior al que se tenía hace un año y medio. Ese es un primer dato a tener muy en cuenta. Y el segundo dato a tener muy en cuenta es que la resolución tiene un carácter coercitivo. Es decir, el Banco Central no se anda por las ramas y deja clarísimo que aquellos que no cumplan lo dispuesto en la resolución podrán perder sus depósitos. Es decir, se les podrán expropiar los dineros que tengan en el banco si no cumplen con los puntos tercero y cuarto de la resolución, sin referencia alguna a los criterios que el régimen estableció en la Constitución del año 19 para la expropiación, que son los fines de carácter social y la utilidad pública. Esto ha desaparecido completamente de la resolución y vuelve el régimen comunista a las andadas. Es decir, nacionaliza o confisca los derechos de propiedad, en este caso los depósitos, por el mero hecho de considerar que los actores económicos pues que no cumplen con las normas. Esto, en mi opinión, es lo más grave. La bancarización no es grave, porque la bancarización, tal y como se entiende, es pagar con dinero electrónico, pagar con tarjeta, pagar con documentos. En Cuba ese desarrollo es pequeño porque los cubanos no se fían de los bancos y por eso en Cuba se maneja mucho más efectivo en manos del público para transacciones que en cualquier otro país del mundo. Basta con ver que, por ejemplo, el número de tarjetas por habitante, tarjetas de crédito o de débito bancaria en Cuba es de 1,4 por habitante, mientras que en la República Dominicana, justo al lado de Cuba, la ratio es de 6 tarjetas por habitante. Es decir, hay una diferencia abismal en lo que podríamos denominar el desarrollo de un sistema bancario moderno e innovador tecnológico. Por lo tanto, la norma pretende obligar a los cubanos a trabajar
con lo que llamamos el dinero de plástico, y en mi opinión eso es otro error, porque aquellos que no lo hagan no lo van a hacer porque se lo digan en la norma, sino que lo harán en la medida en que vean que eso es interesante para ellos. Y este es otro de los aspectos que considero más negativos de esta resolución publicada por el Banco Central de Cuba. Elías, no quiero abusar de su bondad, conozco No, de la diferencia horario, pero en absoluto, tranquilo, podemos quería, hablar lo que usted quiera. quería yo hacer esta pregunta y hoy lo conversaba con mis compañeros aquí. ¿Está realmente Cuba preparada para esto que hablamos de pagos electrónicos, cuando se habla de la gasolina online, cuando pensamos en las personas de la tercera edad que no tienen computadora o que no conocen o que realmente están acostumbrados a ir a buscar su chequecito o su sobrecito? Yo recuerdo cuando se pagaban aquellas nóminas que era usted firmaba y le daban su dinero, usted lo contaba, y esa es la imagen que yo me llevo. Ahora, ¿está Cuba tan preparada para que esto suceda? ¿O es una justificación para pasar la mano ante el poco efectivo que existe? Bueno, hay de todo detrás de esta medida, ¿verdad? Yo creo que efectivamente hay una población cubana mayoritaria que sigue trabajando con dinero en efectivo porque no se fía de los bancos. Los bancos en Cuba han sido organismos de la seguridad del Estado que han pasado información a la seguridad del Estado de lo que la gente depositaba en los bancos. Y mucha gente le tiene miedo a la banca por eso. Le tienen miedo también por los corralitos que ha habido. Esto que viene ahora es una especie también de corralito para los incumplidores, sin saber muy bien quiénes van a ser o no los cumplidores. Es decir, son diferentes pasos que va dando el régimen, pero lo más grave de todo esto es cómo funciona el Internet en Cuba. Es decir, nosotros los que vivimos en países como España, Estados Unidos, Alemania, sabemos que para poder usar el dinero electrónico hay que tener una buena red, si puede ser de 5G mejor que de 4G. Es decir, más velocidad, más capacidad para emitir documentación. En Cuba, los turistas cuando llegan se quejan precisamente de que el Internet funciona de una manera terrible. Y son los turistas que están en hoteles que se supone que tienen un Wi-Fi adecuado y de un cierto nivel. Ese va a ser un gran problema que hará que muchas transacciones de las que ahora se van a tener que realizar con dinero electrónico no se van a realizar. Y eso alimentará una crisis de impagos dentro del sistema bancario. Pero hay otro efecto todavía más importante que el régimen yo creo que no ha valorado. Los cubanos que ahora trabajan en efectivo con el sobrecito, que pagan en cash las transacciones en la economía cubana de la canasta normada, la economía cubana de la pobreza, como me gusta a mí hablar, no van a dejar de pagar de esa manera. Y si les obligan a pagar con tarjeta bancaria, muchos de ellos, en lugar de comprar en la economía de la miseria, van a hacer todo lo posible por pasarse al mercado informal. El gobierno, de alguna manera, con este tipo de medidas, lo que obliga es que algunos actores económicos, estoy pensando en MIPYMES, estoy pensando en pequeños agricultores, arrendatarios de tierras, no van a caer en la trampa de la utilización de la operatoria bancaria electrónica, y lo que van a hacer es pasarse en sus transacciones al mundo informal de la economía cubana, que tiene una magnitud que es difícil de calcular o de estimar, pero que es de las más grandes del mundo. Y eso lo que va a generar es más escasez todavía en el mercado oficial. Porque si el que vende malanga ñame deja de vendérsela al acopio y la utiliza para transformarla y llevarla al mercado informal, esa malanga y ese ñame no llegará a los mercados, a las bodegas, a los mercados de consumo oficiales, y habrá que ir a comprar al mercado informal. Sin quererlo, el régimen está haciendo que el mercado informal aumente de tamaño. Esa es otra consecuencia que creo que puede producirse como consecuencia de estas medidas. Le agradezco mucho, don Elías, de verdad, muchísimas gracias por su comparecencia, por su lucidez y además por despejarnos muchas dudas que ahora, después de su intervención, se ven a simple vista. Muchas gracias, de verdad. Pues me alegro. Le mando un abrazo. Para la próxima, cuenten conmigo cada vez que quieran. Un saludo. Y la puntualidad se lo prometo. ¿Está bien? Gracias. Gracias, don Elías. Usted quédese con nosotros, que continuamos con mucho más en este, nuestro show.